Buenos días, soy la doctora Inés Caro, médico neurólogo pediatra del Instituto de Salud del Niño. Eh, Tengo mucho gusto de poder compartir con ustedes esta charla sobre trastorno del espectro autista, especialmente dirigida a este centro educativo en Chincha Alta eh, para poder conversar sobre este problema tan álgido que tenemos en estos momentos. La idea de la charla es poder evitar este compartir de una persona que tiene 58 años y fíjense que hace un año recién sabe que está dentro del trastorno del espectro autista. Específicamente, recién sabe que tiene un síndrome de Asperger. A veces creemos que el autismo es solamente de niños, pero hay muchos adultos con autismo, con esta condición, que pasa desapercibido y que a través de los años estas personas van padeciendo diferentes dificultades, ya sea en el colegio, con bullying, ya sea en la universidad o en el trabajo, y sin saber qué es lo que pasa, por qué ellos sienten diferente, por qué se comunican diferente, por qué tienen dificultades para ser amigos. Entonces, no es posible que hagamos diagnósticos tan tardíos de autismo. Este es uno de los objetivos de la presentación. Y lo otro, y quizás más importante, es que con la detección precoz nosotros podemos tener acceso temprano a una intervención a tiempo y oportuna. Esos son los conceptos que vamos a revisar en esta charla. Empezaremos entendiendo lo que es un tanto el desarrollo sensorial. Nosotros, desde que nacemos, nos comunicamos con el medio externo a través de los órganos de los sentidos. Tenemos la visión, la audición, el tacto, que va haciéndonos sentir sensaciones que luego llegan al cerebro para organizarlos, para interpretarlos y para dar una respuesta que puede transformarse en llanto, en sonrisa, en expresar nuestras emociones, en demostrar nuestro afecto. Esto muchas veces está afectado en los niños con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, las sensaciones que ellos reciben no son oportunamente o adecuadamente interpretados por su cerebro y su respuesta va a ser ineficiente o no tienen una adecuada respuesta. Es importante saber que esta parte de conectar nosotros con el medio ambiente es la base para poder tener un adecuado desarrollo intelectual, un adecuado desarrollo motor, un adecuado desarrollo social. Nosotros, desde que nacemos, somos preferentemente sociales. Tenemos mucha habilidad para interconectar con los humanos. El ser humano es social por naturaleza. Entonces, desde que nacemos, miramos a nuestra madre, escuchamos su voz, nos emocionamos con ello, sonreímos, imitamos gestos, dirigimos el rostro a la persona que nos habla, imitamos gestos de otras personas. Entonces, desde que nacemos, estamos predispuestos a interactuar socialmente. A veces creemos que por la pandemia, muchos niños con autismo dejaron de interactuar con otras personas, pero esto no es así. Así estemos solos mucho tiempo, nosotros venimos predispuestos a interactuar con otras personas. Entonces es importante saber que el trastorno del espectro autista puede sospecharse inclusive ya desde recién nacido. Si tenemos un recién nacido que no nos mira a los ojos, no nos sonríe, que prefiere o da más atención a los juguetes que a las personas, como que no interactúa bien desde el nacimiento, ya nosotros podemos darnos cuenta que algo está pasando en este pequeño, o tiene un problema visual, no ve bien, o tiene un problema auditivo, no escucha bien, o simplemente tiene un problema sensorial, que es uno de los primeros criterios de autismo. Vamos a hablar algunos conceptos generales del autismo. El autismo es
una condición que se manifiesta desde edades muy pequeñas y que dura toda la vida. Cuando nosotros decimos que el pequeño tiene autismo, estamos diciendo que lo va a tener toda su vida. Para hablar nosotros de autismo, tiene que haber em, traducción en su vida diaria. El niño va a tener dificultades para interrelacionarse socialmente y esto podría influir negativamente en, en la familia, en su ámbito escolar, etcétera. Por lo tanto, es importante identificar estos casos precozmente para poder tener una planificación educativa. ¿Qué vamos a hacer con este niño cuando le toque la etapa escolar? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿De qué forma podemos darle la atención necesaria? El autismo se caracteriza por básicamente dos grandes criterios. Tenemos un criterio en el cual tienen dificultades en la interacción social, o sea, en el contacto con otras personas, especialmente con los niños de su edad. Pero no solamente tienen dificultades para interactuar con otra persona, como lo podría tener un niño tímido, por ejemplo. Tienen que tener además comportamientos se llaman repetitivos, estereotipados, como por ejemplo aleteo de manos, como por ejemplo caminar de puntitas, eh, algo más que una simple dificultad para interactuar. Y no solamente tener comportamientos rutinarios, repetitivos, juegos restringidos, etcétera, sino además problemas sensoriales, como hemos visto hace un momento. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe el autismo? La teoría más grande, porque en realidad todavía no se conoce por qué se produce el autismo, se cree que es debido a una causa genética en la cual se alteran unos genes y el niño nace con algunas características que nos van a hacer, que luego se va a traducir en estas dificultades en el contacto social y que luego va a tener comportamientos repetitivos, juegos restringidos, como veremos luego. No hay ningún examen auxiliar que define el diagnóstico de autismo. El diagnóstico es lo que los papás ven, lo que los profesores ven, lo que los médicos, nosotros cuando evaluamos, observamos. Hablemos un poco de la epidemiología. El autismo está realmente en ascenso y esto debe preocupar a todos. Según este informe del Centro de Control de Enfermedades, en el año 2000 había un caso por 150 niños y actualmente en el año 2010 era uno por cada 68 niños y en la última evaluación del CDC es uno en 38 niños que tienen esta condición de trastorno del espectro autista. ¿Por qué está aumentando por qué aumenta em, esta, por qué aumenta la frecuencia de autismo? Hay muchas teorías que se está investigando la causa, qué está pasando. Y este aumento no es solamente en el país, también en varios países europeos se están reportando el aumento de prevalencia de autismo, no solamente europeos, sino también en Asia. Por lo tanto, este aumento del trastorno del espectro autista es algo mundial, es algo general y todos debemos estar conscientes de este problema. Algunas teorías de por qué aumenta la prevalencia. Primero entendamos que eh, hay un aumento de conciencia sobre esta enfermedad en todo el mundo. Inclusive ya tenemos un Día Mundial del Autismo, que es el día 2 de abril, en la cual se trata de sensibilizar a todas las personas de lo que es el autismo. Por lo tanto, hay mucha mayor motivo de consulta, hay mucha mayor preocupación de los padres y quizás por esto está aumentando la prevalencia del autismo a nivel mundial. También ha habido un cambio en los criterios diagnósticos y eso también podría estar aumentando la prevalencia.
Hay algunas teorías ambientalistas, se llaman, que creen que está habiendo demasiada contaminación en el ambiente, como el uso de pesticidas, que podría estar aumentando la prevalencia. Todo esto está en estudio para poder ver realmente qué está pasando. También hay algunas teorías que creen que la edad paterna está aumentando, o sea, personas mayores están teniendo hijos muy tarde y que podría aumentar la prevalencia del autismo. ¿Qué es lo que ocurre en el autismo? ¿Cuál entonces podría ser la causa? Como dijimos, hay una gran teoría genética, o sea que hay una mutación, una alteración de un gen, digamos, por un error de la naturaleza que hace que este niño nazca con estas condiciones. Tenemos una teoría ambiental, no se sabe, pesticidas, exposición a otros tóxicos y un gran componente desconocido en la cual se hace el estudio genético y realmente no se encuentra nada. Por lo tanto, el autismo es todavía, hasta el momento, un tanto desconocida el por qué se produce el trastorno del espectro autista y por qué está en aumento. Hay muchos genes involucrados, más de 500 genes, por eso es que el estudio genético todavía no es muy práctico en realidad, aunque es importante hacer el estudio. Y yo creo que en algún momento nuestro país estará en condiciones de hacer el estudio genético que finalmente nos dice qué gen está mutado y que a veces nos puede orientar a qué tipo de pronóstico va a tener este paciente cuando crezca y cuál sería su tratamiento más individualizado. ¿Qué es lo que ocurre en el trastorno del espectro autista? Igualmente hay muchas teorías. La mayoría de las teorías van dirigidas hacia el primer mes, hacia el primer trimestre de gestación, en la cual se cree que las neuronas no interconectan bien unas con otras, ya sea en demasía hay una sobreconexión o hay poca conexión de las neuronas unas entre otras. Y esto podría estar creando circuitos aberrantes, se llama circuitos anormales dentro del cerebro que hacen que el niño nazca con estas características. Se cree que no se sintetizan bien las proteínas en el cerebro, que no interconectan unas con otras, que proliferan demasiadas neuronas. Lo cierto es que se está dando mucha importancia a ese primer trimestre de gestación, en la cual tenemos que tener mucho cuidado, una adecuada planificación familiar, un adecuado control prenatal para poder evitar cualquier noxa, cualquier tóxico que podría afectar el desarrollo fetal, que en ese momento es de rápido crecimiento y podría producir conexiones aberrantes y luego el niño poder nacer con estas condiciones. Se cree que entonces hay aumento de la conectividad, alteración de las proteínas. ¿Cómo nosotros vamos a sospechar que un niño tiene un posible TEA? Hasta hace poco, la clasificación del TEA estaba dividido en estas condiciones: déficit social, o sea, dificultad para interactuar con otras personas, y deficiencias en el lenguaje, conductas repetitivas e intereses restringidos. Aquí habían varias condiciones como el síndrome de Rett, que ya fue retirado porque realmente es una enfermedad, el síndrome de Rett, en el cual el niño tiene microcefalia, tiene epilepsia. El TEA no es una enfermedad, el TEA es una condición del neurodesarrollo. Por eso es que este síndrome fue retirado y se cambiaron los criterios del trastorno del espectro autista y actualmente se ha resumido en dos grandes criterios: el déficit en la comunicación social, que es la interacción con otras personas, y esos patrones de conducta repetitivos e intereses restringidos que tienen nuestros niños, sumado a los problemas sensoriales que se ha agregado recientemente como criterio diagnóstico. Hablemos sobre déficit en la comunicación social. Si nosotros evaluamos esta lámina, que está hecho, fíjense, en un país lejano a nosotros, pero que también tienen estos problemas, veremos que esta madre llama a su niño
pero su niño es indiferente al llamado, no voltea su nombre, está absorto en sus propios intereses. Esto es lo que llamamos alteración en la interacción y en la comunicación social. No interactúan con otras personas. Decíamos que los niños desde que nacen son sociales por naturaleza. Fíjense cómo este niño mira a su madre extasiado, la adora, ¿no? Es así como los niños deben mirar a las personas. Pero los niños que tienen autismo, cuando se ha hecho un estudio en recién nacidos, especialmente en los hermanos de niños con autismo, y se preguntó a los padres si ellos notaron algo cuando eran pequeñitos, pues la mayoría de padres no se da cuenta de nada a esta edad, pero otros sí que son más minuciosos, nos dicen que no se movía mucho, era un niño demasiado tranquilito, casi no lloraba, solo se despertaba a pedir la leche, o lo contrario, era muy irritable, lloraba todo el día, no había quien lo calme, no dormía bien, sonreía muy poco, como que no reconocía el rostro de la madre. Si le dábamos una sonaja y el rostro de la madre, prefería irse a mirar la sonaja antes que al rostro de la madre. Hacía poco contacto visual. Entonces, pocos padres sospechan que su niño tiene problemas sensoriales a esta edad, y esto es lo que también debemos alertar cuando una madre tiene o da a luz a un niño pequeño. Cuando es un niño lactante, ¿qué es lo que nosotros observamos? Si nosotros observamos este pequeño, fíjense, este pequeñito, cuando la madre le dice un abrazo, lo llama por su nombre, el niño voltea a su madre, lo mira, la mira, y cuando la madre le estira los brazos para abrazar, el niño automáticamente abraza, le mira, le sonríe, como enamorado de su madre, ¿no? Esto es lo que se llama anticipación. Esto los niños con autismo no lo tienen, no muestran anticipación. Nosotros lo llamamos y él sigue sin hacernos caso, absorto en el juguete, no muestra anticipación cuando va a ser cogido. Cuando lo cargan las personas a partir de los 9 meses, en la cual el niño ya debería reconocer que lo está cargando un extraño, pues se deja cargar por todo el mundo. Esto no es normal. Los niños a partir de los 9 meses deben de saber que lo está cargando un extraño y deben de fastidiarse, deben de llorar. O lo contrario, no se dejan cargar ni por la madre ni por el padre. Estos son síntomas que deben llamar la atención. No sonríen. Recuerden que a partir de los 2 meses los niños ya tienen que tener sonrisa social. O sea, si yo le sonrío, él debe responderme sonriendo. A partir de los 9 meses ya tienen que señalar dónde está tu cabeza, tu nariz. Le preguntamos tu cabeza y el niño como que no nos entiende, como que no tienen un lenguaje gestual. No dicen hola, no dicen chao, lo cual deben hacerlo a partir de los 8 meses de vida. No abrazan. Si le decimos abracito, ellos se quedan esquivando la mirada o no hacen el gesto del abrazo, no imitan gestos. Entonces, recordar que los niños lactantes, desde que nosotros le llamamos, voltear a su nombre, tienen que voltear a su nombre rápidamente, y cuando le pedimos un abracito, nos deben mirar, abrazar, anticiparse a nuestro abrazo. Esto es lo normal en los niños que debemos de reconocer. En la etapa preescolar, a veces pasa que no nos dimos cuenta que el niño tenía problemas en la etapa de lactante, que es hasta los 2 años, y en la etapa preescolar, que es en la etapa de educación inicial. Recién nos damos cuenta que el niño, pues, no tiene lenguaje gestual, no habla. Ojo, el lenguaje no es criterio de autismo, pero sí nos puede ayudar el hecho que se demore en hablar, pero especialmente que no tenga un lenguaje gestual, como les digo, que no se comunique con gestos. Ya nos debe llamar la atención, que no voltea su nombre, que cuando le hablamos nos esquiva la mirada, no nos hace contacto visual.
que no entiende los juegos. De pronto los niños le dicen, vamos a escondernos, y el niño se queda paradito, no sabe a qué quieren jugar sus compañeros. También si empieza a hablar, de pronto notamos que no podemos hablar porque nos repite lo que le decimos. Esto es lo que se llama ecolalias, o puede ser que hable en tercera persona. Por ejemplo, dice, Juan quiere ir al parque. No dice yo, sino dice, Juan quiere ir al parque. Entonces, estas cosas deben llamar la atención. Pero una cosa importante es, por ejemplo, en el cumpleaños del primer año, ¿no? Son niños que no disfrutan nada el cumpleaños porque se la pasan llorando, no disfrutan la torta, tienen miedo al payaso. Fíjense que este pequeño, su hermanito quiere jugar con ella y ella no hace caso para nada, está absorta, se balancea. Esto es lo que se llama comportamientos repetitivos. Se balancea, se tapa los ojos porque probablemente le molesta la luz y está ahí en su mundo, girando, balanceándose. Esto se ve en los autismos severos, ¿no? En la cual pues no hacen ningún contacto, a veces aletean las manos y están en su mundo. Y el hermanito trata de jugar con él, con ella, pero ella no hace contacto visual. ¿No? Acá, como ven, lo abrazan en el cumpleaños, pero él grita, llora, no disfruta, no da beso, no se acerca a besar, todos se acercan a besarlo, pero él esquiva, no hace contacto visual. Podría ser que no nos dimos cuenta de que el niño tenía estos problemas y recién en la etapa escolar algo nos llama la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención en la etapa escolar? Que el niño no sale al recreo, que el niño se queda solito jugando o comiendo la lonchera en el salón. Todos los demás niños salen, pero él se queda solo, tiene dificultad para hacer amigos, no salen al recreo, muestran poco interés en realidad en tener amigos. Esto ya es un diagnóstico tardío y lamentablemente hay muchos papás que llevan a sus niños porque notan que la profesora les ha dicho que se queda solo en el recreo, que no tiene amigos, que llora mucho o que grita o que no juega o que no comparte los juguetes o que hace demasiado berrinche, que son ya complicaciones de este pequeño que muchos años ha estado solo sin interactuar y que luego estamos viendo las complicaciones. Esto entonces ya es un diagnóstico tardío de autismo. El otro criterio, además de esta pobre interacción social, como hemos visto, es esto de los comportamientos repetitivos, intereses restringidos que también llaman la atención y que lo pueden tener desde pequeñitos, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este pequeño es pequeñito, pero cuando yo le hablo no me hace caso. Él está ahí absorto, me esquiva la mirada, pero hace estos movimientos rutinarios, repetitivos, que llamamos aleteo de manos, ¿no? Sonríe, pero solo para él, no nos hace caso. O esta otra niña que también llega al consultorio y agarra el martillito y no lo deja para nada. Eso se llaman juegos restringidos. Solamente agarran un juguete y nada más se quedan analizándolo, observándolo. No cambian de juego, tienen ese aleteo de manos, no voltean a su nombre, están como absortos en ellos mismos, ¿no? A veces puede ser que mesan el cuerpo como el niño que hemos visto anteriormente, o que le damos un juguete y pues no le da función al juguete. Le damos un carrito, solamente lo agarra, le gira las llantitas, lo pone en fila, pero no le da función al carrito que es empujarlo, llevar pasajeritos, llevarlo por aquí, por la pared, no dan función. O le damos una pelota y solamente lo gira, no comparten los juegos, no le dan función a los juguetes. Por eso siempre debemos observar y para esto sirve la educación inicial, para ver cómo los niños juegan, si le dan función a los juguetes o simplemente los tocan o los ignoran totalmente, o juegan con cosas que no son juguetes. Les gusta jugar con tapa de las ollas, les gusta jugar con tuppers y no con los juguetes en realidad. Cuando es un niño mayorcito, veremos que igualmente no le da función,
solamente lo ordena o lo apila o lo gira, o tira los juegos, solamente vacía la caja y no juega con los juguetes, o rompe todos los juguetes, o solo gira llantitas, o solo le gustan juguetes que suenan bastante, selecciona sus juegos, no juega con todo. Por ejemplo, acá podemos ver este niño que no juega a la cocinita. Lo único que hace es poner en fila todas las verduritas, todas las cositas que le damos. O este otro niño que enfila las galletas. O este otro niño que ordena de mayor a menor sus juguetitos, pero no le da función. O este otro niño que no toca los juguetes, solamente se tira en el piso y observa cómo se mueve el carrito o cómo están posicionados los juegos, pero no juega, no da función a los juegos. Por lo tanto, esto de ver cómo los niños juegan es parte importante para sospechar un trastorno del espectro autista. Acá podemos ver este pequeño que le gusta solamente apilar. No juega con los juguetes, solo lo pone, lo apila una vez, se le cae, lo vuelve a apilar. Es lo único que sabe hacer con los juguetes. Por lo tanto, no es un juego normal. En la etapa preescolar, ¿cómo podemos ver estos intereses restringidos? Podemos ver niños que se pegan a un osito y no lo sueltan para nada, inclusive lo llevan al colegio y lo tienen ahí. Podemos ver que cuando el papá lo lleva al colegio y cambia de ruta, lloran, se irritan porque se pegan mucho a las rutinas. Si alguien le cambia la posición de sus juguetes o la posición de sus almohadas, lloran y a veces no sabemos por qué el niño llora, por qué grita, y es porque están muy pegados a rutinas que nosotros debemos identificar. Repiten palabras, no podemos hablar porque te repiten lo mismo que le decimos y tienen a veces intereses muy restringidos. Tenemos niños que solo les gusta el hombre araña o cierto tipo de héroes, especialmente los dinosaurios que apasionan a los niños con autismo. Entonces tienen estos intereses restringidos, actividades restringidas que deben hacer sospechar. Chicos que solo juegan con dinosaurios, les apasiona los dinosaurios o van a la conducta, ya son niños grandes, pero que van a la consulta con sus peluches siempre pegados, o sea, tienen comportamientos además bastante infantiles para su edad, cosa que debe alertarnos. Aparte de estos intereses restringidos, son niños que tienen conductas así, de esta forma. Giran en círculo todo el día, giran y giran, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces se golpean la cabeza, a veces golpean objetos, e inclusive hasta grandes estos niños van girando solos, van al parque y no interactúan con los otros pequeños, solamente giran y giran, lo cual está catalogado dentro de comportamientos repetitivos que debe llamarnos la atención. Algunos niños, y dependiendo del grado de autismo, van a ser de alto funcionamiento, inclusive van a ser muy inteligentes. Es lo que llamamos síndrome de Asperger, chicos con una inteligencia por encima de lo normal que tienen mucho interés, restringidos, claro, en la ciencia, les gusta leer demasiado. Tengo niños que a la hora de recreo se van a la biblioteca a leer, no es normal. Tienen intereses restringidos, les gustan los planetas, a algunos les gusta dibujar con mucho detalle. Entonces, esto también debe llamarnos la atención en escolares, cuando tienen intereses muy restringidos, lo cual hace que sus compañeros los vean como raros, porque como ellos están hablando solo de dinosaurios o solo de planetas, y los niños quieren hablar de otra cosa con ellos, pero no pueden, entonces ahí es donde viene el problema en la etapa escolar, porque los niños no pueden hacer empatía con él, porque él está en sus cosas y empiezan a estigmatizarlo, a verlo como raro, se alejan del niño y el niño empieza lo que es la estigmatización. Si es que no nos damos cuenta de esto a tiempo, puede empezar el bullying, que es lo que más va a complicar la situación de estos pequeños. Y estos son el último criterio de los problemas sensoriales.
en el cual pues estos niños tienen o muy agudizado el oído, o muy agudizado el olfato o el tacto, y eso va a impedir también que se conecten con otras personas, e inclusive que no puedan aprovechar las terapias, porque son niños muy sensibles. Por ejemplo, si tenemos un niño que va al colegio y hay demasiado ruido en el salón porque todos gritan, el niño va a estar completamente intranquilo, se va a tapar las orejas, va a querer salir corriendo del salón, no va a querer volver a ir al colegio porque tiene mucho temor, ya sea a los sonidos, ya sea al tacto. Basta que un niño lo golpee en el salón al día siguiente, tal vez ya no quiera ir al colegio. Y si no entendemos esto, vamos a creer que es porque es malcriado, porque no entiende, porque no quiere. Estos niños son muy sensibles al tacto, a las texturas, inclusive podría ser que el uniforme le moleste los zapatos del colegio y que luego se quiten los zapatos en el colegio y que luego no quieran ir al colegio. O puede ser lo contrario, ¿no? Niños que les gusta estar tocando a todos, que molestan a los compañeros porque los están abrazando, apretando, tocando la cara y ya llama la atención y por eso los chicos empiezan a hacer bullying. O chicos que se caen y no lloran, que son hiposensibles se llaman, ¿no? Son chicos que em, les gusta golpearse, les gusta sentir dolor, o chicos que podría ser que le ponen la vacuna y no llora. Entonces, todos estos problemas sensoriales deben ser reconocidos porque es la puerta de entrada para las terapias. Lo primero que debemos mejorar en estos niños son los problemas sensoriales. ¿Cómo entonces hacemos el diagnóstico precoz? ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? Número uno, porque tenemos un periodo de lo que llamamos plasticidad cortical. O sea, el cerebro tiene un tiempo para mejorar algún problema que haya tenido. Y esto usualmente es hasta los 5 años. Después de los 5 años, la respuesta a las terapias, a la intervención es demasiado lenta. Debemos aprovechar estos primeros años para mejorar esos circuitos cerebrales que tal vez están o nacieron anómalos. Otra cosa importante del diagnóstico precoz es porque disminuimos la odisea diagnóstica. ¿Qué significa esto? Que la mamá va de un médico a otro tratando de que le digan si tiene o no tiene autismo. Por eso es importante el diagnóstico precoz. También porque disminuye los costos sociales, porque si nosotros sabemos que el niño tiene autismo y va al colegio y la mamá sabe y dice, mi niño tiene autismo, el colegio lo que tienen que hacer es prepararse para recibir a este pequeño y para ayudarlo a desarrollar todas las habilidades posibles que tenga este niño, porque todos tenemos habilidades, porque ninguno es igual al otro, porque uno será hábil en esto, el otro será hábil en esto. El objetivo del colegio es justamente encontrar las habilidades para poder desarrollarlas y así ir superando poco a poco este problema. No es que va al colegio para que lo estigmaticen y digan, no, tiene autismo, hay que dejarlo jugar solo. No, está yendo al colegio para completar la parte del tratamiento que le falta, que es la interacción con otros niños, que es el compartir juegos, inclusive el pelear, también lo ayuda a socializar, el pelear con otros niños, el aprender a defenderse. Eso es el objetivo del diagnóstico precoz. Aparte que los papás están ya más tranquilos de saber qué es lo que tiene su niño para su próximo hermano, por ejemplo, para consejo genético. Entonces, el diagnóstico precoz es la oportunidad para una intervención precoz, tanto en las terapias como en el colegio, y ser entendido mejor. Fíjense que los padres en este estudio, ya desde el año de edad, notaban que su niño tenía algo que no podían, pero tenía algo, no iba bien en su desarrollo. Lamentablemente, la primera consulta la hacen a los 4 años y el diagnóstico recién se hace a los 5 años. Es diagnóstico muy tardío. Acá también quiero recalcar que para hacer las terapias, para empezar las terapias, no es necesario tener un diagnóstico. Basta la sospecha de autismo y el niño tiene que ya empezar a hacer las terapias para lo que se llama la intervención precoz. Fíjense que acá los papás, muchos de ellos sospecharon que su niño tenía algo al año de edad
pero nadie acudió a la consulta, sino hasta después de los 3, 4, 5 años. Por eso es que los papás también tienen que ser capacitados en cómo sospechar cuando el desarrollo de su niño se está desviando de lo normal. También es importante, este estudio es muy importante porque pone a las guarderías, a los colegios de educación inicial, como parte importante de detección de alguna alteración del neurodesarrollo. Por ejemplo, tenemos los niños que tienen, las personas que tienen guarderías o que son de educación inicial, tienen mucha experiencia en ver qué niño no está desarrollando bien y su función es rápidamente notarlo y derivarlo a un lugar donde pueda ser evaluado. Entonces, las guarderías y los colegios de educación inicial juegan un rol importante para poder sospechar que este niño no está desarrollando bien. De hecho, que tenemos algunas dificultades en el diagnóstico. Por ejemplo, la edad es muy tarde. Algunos niños, y esto sí es claro, podían tener poco contacto social, pero esas conductas repetitivas a veces recién se empiezan a desarrollar a partir de los 2 años. Pero lo que sí es cierto es que a los 2 años, 2 años y medio, la mayoría de niños con autismo ya tienen los criterios diagnósticos claros. Por lo tanto, es el momento en el cual se puede ya sospechar de un trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos dificultades, es cierto, para los primeros 2 años, pero a partir de los 2 años ya nosotros debemos sospechar. La mayoría de papás van a la consulta a los 2 años, 2 años y medio, porque el niño no habla, pero en realidad no es que solo no hable, es que tampoco señala, es que tampoco voltea su nombre, es que esquiva la mirada, cosa que a veces los papás no se dan cuenta, o si se dan cuenta, dan mucha más importancia al lenguaje. Por lo tanto, es importante saber que el lenguaje gestual, el hecho de decir hola, cabeza, nariz, va primero que el lenguaje expresivo para hablar. Entonces, un niño tiene que empezar teniendo lenguaje gestual y eso es fácil de investigar en los niños pequeños. También podemos tener el problema que los pediatras solamente ven la garganta y no se investigan más allá de que si el niño sonríe, de que si el niño abraza. Debemos de preparar también a los pediatras para estos diagnósticos precoces. Y no ser pediatras pasivos. Pediatras pasivos significan que em, decimos, sí, podría ser, pero es demasiado pronto para hacer el diagnóstico. No podemos permitir esto. En realidad, desde la primera sospecha ya debemos intervenir. Hay pocos especialistas tal vez para el diagnóstico definitivo. Hay problemas en el acceso a los servicios de salud. No hay dinero para acudir a centros especializados. Tampoco hay algunos test. El diagnóstico de autismo demora en la consulta. Tenemos que jugar con los niños. Por eso los colegios que están más tiempo con los niños son parte importante para la sospecha del diagnóstico precoz. Ningún niño con autismo es igual al otro, cada quien tiene sus propias particularidades que hay que saber reconocer y hay mucho desconocimiento en la sociedad, en los profesores, en los padres de familia, inclusive en los propios pediatras sobre lo que es el autismo y es por eso es el motivo de este curso que estamos capacitando a los profesores. Algunos niños con autismo pueden tener retraso mental, los cuales es fácil diagnosticar porque tienen retraso mental, pero algunos niños con autismo lucen completamente normales, sonríen, te abrazan, pero no se comunican bien. Son niños que hablan con ecolalias, hablan en tercera persona y les cuesta tener amigos, especialmente los niños de su edad. Esta forma de autismo que se llama nivel 1 o leve, se puede pasar por alto y también, como les decía al inicio, podemos diagnosticarlos recién de adultos, pero si nos preparamos en el diagnóstico podemos detectar también ese tipo de autismos leves o muy leves. También podemos tener niños que es relativamente fácil diagnosticar porque no hablan, porque no interactúan,
porque no hacen contacto ocular, pero podemos tener otros niños que hablan precozmente. Algunos niños con autismo nivel 1 hablan rapidito a los 3 años, son bastante activos, abrazan, inclusive en exceso. Esto se nos puede pasar por alto también y hay que tener cuidado en estos niños, por ejemplo, que aprenden a leer a los 3 años, aprenden el abecedario completo a los 3 años, los colores. Esto no es normal. Eso se llama memoria fotográfica, que lo tienen también los niños con autismo. Entonces, cuando tenemos un niño que se sabe ya todo el abecedario a los 3 años, tenemos que empezar a ver cómo realmente interactúa con las personas, porque podría ser que él solamente esté obsesionado con las letras o los números, pero no interactúa con las personas y podemos empezar a intervenir a tiempo. También podemos tener algunas formas de autismo en la cual pues el niño era aparentemente normal, de pequeñito sonreía, no, hacía contacto visual, pero luego poco a poco va perdiendo el contacto y luego se vuelve totalmente ensimismado, girando rueditas, gira en círculo, ya no hace contacto. Miren cómo los demás niños juegan, pero él está solo girando. Esto es lo que debemos de tener cuidado. El lenguaje en realidad no tiene nada que ver con el autismo. Los niños pueden hablar o no hablar en el autismo. Tal vez ustedes habrán oído hablar de lo que es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una forma de autismo, digamos, como de alto funcionamiento, en la cual los niños hablan, no se demoran para hablar, son muy inteligentes, pero tienen dificultades en dos cosas, en tener amigos y en el lenguaje. Si bien es cierto, su lenguaje es espectacular, porque pueden hablar con un lenguaje muy estereotipado, muy rebuscado, hablar inclusive como adultos, no te siguen la conversación. Tú hablas y él nos habla de su tema, se salen del tema, no podemos hablar con ellos porque su lenguaje o es ecolálico o se sale del tema. Por eso es que también están considerados dentro del espectro autista, porque como hemos dicho, el autismo es la dificultad para la comunicación con las personas y estos niños tienen dificultades, a pesar de ser muy inteligentes, pueden ser hasta genios, tienen dificultades para comunicarse con las personas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos el diagnóstico clínico de lo que vemos en la consulta, de los síntomas que nos refiere la mamá, de cómo nos relatan los cuidadores las cosas que les preocupan, básicamente de observar el comportamiento, básicamente de observar el comportamiento. Podemos usar algunos test, como lo utilizan algunos pediatras, como es el MCHAT, algunos test para hacer diagnósticos. Hay muchos test, pero lo importante que quiero que ustedes recalquen es que clínicamente nosotros podemos sospecharlo. Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es que si el niño no voltea su nombre, tenemos que descartar primero que no escuche. Por eso hay que preguntarle si es que escucha la televisión, la música, baila con la música, o que sea un niño pobre estimulado, no ha recibido afecto, que está abandonado, podría parecer un niño con autismo, o que solo sea un problema de lenguaje, en el cual tiene un problema de lenguaje expresivo y con terapia va a mejorar espectacularmente, o que sea un niño muy distraído, lo que llamamos TDAH precoz, porque el TDAH se diagnostica recién a los 6 años, pero puede ser que algunos niños muestren ese déficit de atención desde pequeños, o puede ser que tenga alguna enfermedad neurológica que lo esté retrocediendo. Entonces, también por eso es que se requiere una evaluación médica para poder descartar estas cosas y poder hacer el diagnóstico definitivo de autismo. Pero lo que sí les digo es que ustedes ya tienen que sospechar esto desde inicial. ¿Cómo vamos a manejar? Número uno, vigilando el desarrollo. En todo niño, los padres, el sistema educativo inicial tienen que saber de neurodesarrollo y los profesionales médicos desde la atención primaria. Tenemos que detectar algún retraso para poder intervenir a tiempo. Pase, por favor. Entonces, la batería. Entonces tenemos el equipo es multidisciplinario, están todos los que debemos, me salió batería baja, tenemos todos los que debemos de participar, es un manejo multidisciplinario. ¿Cómo entonces la familia debe apoyar, debe hacerlos sentir muy seguros,
reforzar todas sus habilidades, enseñarle que muestren sus emociones. La familia tiene que entender que el niño tiene diferente forma de comunicarse, pero lo que quiero recalcar es en el colegio. El colegio es un reto importante, especialmente cuando el niño con autismo pasa a un colegio secundario, en la cual pues hay mucho más gente, hay mucho más grupos. Los chicos empiezan a formar grupos entre ellos y dejan de lado al niño con autismo. Por eso es que existe lo que se llama el profesor sombra o el profesor invisible, que está detrás de estos niños viendo que los chicos no los dejen solos, ayudándolos a integrarse en los grupos. Esto es importante en el colegio, enseñar a los compañeros el respeto, la tolerancia a la diversidad. No todos somos iguales, ninguno es igual al otro. Por eso es que debemos ahora aceptar la diversidad. Hay que mejorar la autoestima de este pequeño en el colegio. Hay que adaptar los métodos de enseñanza. Estos niños son más visuales que otros niños. Hay que prepararlo para los cambios físicos, especialmente cuando entran a la pubertad, la menstruación, la salida de los vellitos, la masturbación. Todo esto el colegio tiene que ir apoyando. El colegio debe ser un colegio acogedor. Tiene que hacerlos sentir socialmente cómodos. Los niños con autismo no pueden estar en un colegio donde todos lo miran como raros, donde los hacen sentir raros. Tiene que sentirse él tranquilo, relajado, con amiguitos que intentan comunicarse con él. Tiene que haber un docente que es la mano invisible, que apoye este proceso de inclusión, que ayude a que fomente, a que participe en grupos. Tienen que potenciar la interacción con los alumnos, mejorar sus habilidades de comunicación, predecir el ambiente. Vamos a salir al recreo para que él no, como tiene esas dificultades de predicción, mucha coordinación con la familia, adaptar los contenidos, los objetivos, la forma de enseñar. El colegio juega un rol importante en la terapia, como hemos dicho. Algunos niños no ven necesario lavarse los dientes, la cara. El colegio también puede jugar un rol importante en enseñarles rutinas, especialmente si son chicos grandes, a usar desodorante, a cambiarse de ropa, o niños pequeños a lavarse los dientes. Si son niños más grandes con autismo, el colegio puede ayudar a hablar de lo que es el sexo. Es normal que ellos sientan cosas, es normal que se masturben. Lo que hay que enseñar es que ubiquen un lugar adecuado, que no se dejen tocar por cualquier persona, que no se unan a grupos negativos como chicos con drogadictos. Los chicos con autismo, con Asperger, son muy inocentes y pueden caer en peligro con otros grupos. Hay que prevenir el acoso escolar. Más de un 50% de niños con autismo tienen acoso escolar. Los chicos los fastidian, se burlan de ellos. Hay que hacer campañas contra el bullying para evitar, no es necesario separarlos, ¿no? Tú tienes autismo, te vas a otro salón. No, tenemos que crear círculos de apoyo con niños entrenados que lo ayuden a interactuar. Recordemos que estos chicos siguen siendo casi infantiles hasta grandes, por eso hay que tratar de ir cambiando sus juegos, hacer actividades al aire libre, evitar que los chicos en la adolescencia lleguen a la soledad, porque aquí ocurre un problema de la doble empatía. Ni ellos quieren jugar con los niños, ni los niños quieren jugar con ellos. Ninguno quiere jugar. Entonces ahí viene la parte del colegio, de tratar de que no solamente el niño haga terapias para encajar con nosotros, sino que los demás encajen con nosotros, encajen con ellos para poder ayudarlo a avanzar, evitar que venga complicaciones como la ansiedad, como la depresión, inclusive pueden llegar al suicidio estos niños con autismo en la adolescencia. Hay muchas terapias que les van a hablar también en la charla, terapia para entrenar sus habilidades sociales, terapia de autocontrol, terapia cognitivo-conductual. El autismo no tiene tratamiento con medicamentos. Lo que tiene tratamiento son las complicaciones como los problemas de conducta, como el TDAH que puede venir asociado. Mucha actividad al aire libre, llevarlo a grupos, Boy Scout, etcétera, fomentar la autonomía. Son chicos que desde pequeños no deben ser sobreprotegidos, que hagan tareas, que solucionen sus problemas, que salgan, que conozcan nuevas personas,
entornos diferentes, que vean cómo funciona el banco, cómo funcionan los transportes, etcétera. No podemos tenerlos encerrados porque independizarse para estos niños es muy difícil. Inclusive pueden llegar a la adultez y seguir independiente de los padres. Tenemos desde el colegio ayudarlos a independizarse para que luego puedan buscar un trabajo, puedan insertarse en la sociedad, tomar sus propias decisiones, autocuidarse, asumir responsabilidades, pero básicamente desarrollar todas las habilidades que estos niños lo tienen. Desde el colegio tenemos que ir viendo qué quiere ser de grande. Muchos quieren ser chef, quieren ser bomberos, policías. Tenemos que, en conjunto con los padres, ir haciendo la orientación vocacional. Pueden ir a la universidad, no es ningún problema. Tengo niños que ya acabaron 2 carreras más rápido que cualquiera. Entonces, el colegio es parte fundamental para ello. En resumen, ninguno de nosotros somos iguales. Todos tenemos diferentes formas de comunicarnos, de intereses, de curiosidad. Y los niños con autismo también son diferentes, pero todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos jugar, pertenecer a un grupo, conversar, sentirnos queridos, valorados, aceptados. También los niños que tienen esta condición. Necesitamos una sociedad que garantice plena ciudadanía de estos niños, apreciando sus cualidades, aceptando sus diversidades, impulsando su bienestar. Felizmente ya hay muchos programas de televisión, Good Doctor, La Abogada, que están tratando de que el autismo, como ven, es parte más de nosotros, solo con una forma diferente de comunicarse. La Organización Mundial de la Salud dice que el autismo es ya un problema de salud pública y reconoce la falta de servicios y la falta de capacitación a todo nivel. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que esto vaya mejorando. Este es un niño con autismo tan inteligente que ha sido candidato al premio Nobel. Muchos premios Nobel tienen una condición de autismo. Por lo tanto, el colegio es importante para desarrollar estas habilidades. Los colegios tienen el desafío de capacitarse, tienen que apoyar al alumnado que es cada vez más diverso, tienen que dejar los prejuicios de lado. Los prejuicios los prejuicios ocurren porque no sabemos las posibilidades que tiene este alumno. Tenemos ya ideas preconcebidas que creemos que no saben hacer nada. No debemos etiquetarlos. Son autistas. No, debemos mejorar su autoestima, su confianza, su seguridad. Debemos mirar al alumno no como paciente, no como síntoma, sino como a una persona que tiene muchas posibilidades, muchas actitudes y que los profesores nos van a complementar el diagnóstico. Porque sí es cierto, nosotros decimos, tiene autismo basado en sus dificultades. Los profesores tienen que complementar el diagnóstico basado en sus habilidades. Muchas gracias.